Bueno, pues convocamos rueda de prensa para presentar, en este caso, el proyecto del nuevo parque de Sarriera. Como sabéis, a principios de verano tuvimos un incendio en el parque de Arriera, con la consecuencia de que una parte del juego que había actualmente allí, el juego infantil, pues quedó inutilizada. Las alternativas eran, bueno, sobre todo, valorar qué es lo que había sufrido daños y retirarlo, que se hizo de una manera pronta por parte de los técnicos de parques y jardines. Y la alternativa era o sustituir lo que había en aquel momento por lo mismo o darle una alternativa. Nosotros creímos desde el área que lo importante era dar una alternativa, porque el precio más o menos iba a rondar lo mismo, tanto el sustituir la torre como hacer una alternativa que es mucho más amplia y un proyecto más inclusivo. Y al final hemos optado por la parte más inclusiva, que se ha trabajado desde la Oficina de Accesibilidad por parte de los técnicos. Bueno, hacemos un paso hacia accesibilidad universal con este juego. Estamos ante un juego inclusivo completo, huyendo de lo que son los juegos tradicionales o los elementos individuales. Creamos un espacio de y para todos y hablamos de un rincón orgánico dentro del Parque de la Riera, que pretende simular la extensión del bosque de Beiber. Es una zona de juegos con dunas y montículos de diferentes alturas, revestidas con césped artificial y con diferentes elementos de sujeción, tanto troncos, cuerdas, diferentes opciones para hacerlo accesible. Y esta zona está cubierta por una estructura textil para proporcionar sombras a los juegos infantiles, que es una de las demandas más requeridas por los ciudadanos de Palma en las zonas infantiles, que es que nos faltaba mucha sombra en los parques para que los niños, sobre todo cuando viene el buen tiempo, pues pudieran disfrutar de estos juegos infantiles. Todo ello irá conectado con una serie de itinerarios sensoriales accesibles en todos los aspectos. Incorporamos diferentes pavimentos, tanto en la pared como en los suelos, y una zona de estancia con bancos y una fuente que se entenderá como un lugar de reunión. Todos los itinerarios estarán rodeados de taludes donde se plantarán en torno a 50 árboles y unas 4.000 plantas de especies aromáticas. El proyecto son unos 650.000 euros IVA incluido, con un plazo de ejecución de 5 meses desde su adjudicación. El total de la superficie intervenida son 2.600 metros cuadrados. Y bueno, yo creo que lo que hay que destacar, pues, que es la primera área de juegos inclusivas de toda Palma, y que también es un proyecto que viene redactado por lo que es nuestro servicio de accesibilidad.